Bienvenidos, amados hermanos. Es un gusto y un placer saludarles nuevamente desde la ciudad de Puebla en el auditorio de Iglesia Judá Puebla, Ministerio Sebenecer. Estamos muy emocionados y muy agradecidos con el Señor por permitirnos grabar un nuevo programa, Betlehem, la casa del pan. Hoy vamos a darle la bienvenida a mi hermano Elías. Hermano. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y a los que ya nos están sintonizando. Es un enorme privilegio, pues, compartir una vez más el consejo de la palabra y más que, pues, una enseñanza. Hoy vamos a escuchar, ¿verdad? Tenemos el privilegio de escuchar, pues, un testimonio muy lindo que seguramente va a impactar sus vidas como ha impactado nuestras vidas también. Amén. Amén, amén. Realmente vamos a ser partícipes de este testimonio tan grande que el Señor ha hecho y para eso me da gusto presentarles a mi hermano Vicente González, mi hermano. Bendiciones. Esperemos que en este momento, pues, eh, pues más que nada es agradecer a Dios, ¿verdad? Por todo lo que nos ha dado eh, en este momento pues que... Amén, Amén, amén. amén. Realmente, para quitar un poco el nervio y para hacer que esto, romper el hielo, ¿verdad? Sí. Como dicen aquí, amén. Vamos a entablar una conversación. A mí me gustaría mucho saber, hermano, ¿cómo es que usted llega al Evangelio? ¿Cómo son sus inicios? ¿Cómo es que usted conoce al Señor? Sí, hermanos, pues yo, digamos que yo lo veo así desafortunadamente. Yo conozco a Cristo, ¿verdad? En necesidad. Yo tuve necesidad de conocerlo, de buscarlo y a final de cuentas encontrarlo, ¿verdad? Que fue una gran bendición, eh, pero fue en un estado pues no muy agradable porque fue en una etapa de conflicto en mi vida y eso, pues, me hizo buscar de él. Desafortunadamente, tenía yo muchos problemas en ese tiempo y yo busqué de él. Busqué, en alguna ocasión, yo fui, me sentía yo tan necesitado de una palabra, de que alguien me hablara de él, de esa necesidad de tener un acercamiento de su palabra, un poquito, yo necesitaba un poquito, pero desafortunadamente no lo encontré. Yo salí a buscar a las calles, a algún templo, una iglesia, algo que me hiciera sentir bien, ¿verdad? Pero fui, regresé y no encontré nada, ¿verdad? Desafortunadamente, pues me sentí abatido, me sentí desalentado. Ese día recuerdo que era un día sábado. Al otro día yo empecé a trabajar en mi casa. Estaba yo trabajando en temprano cuando al momento que yo estaba trabajando se acercaba un muchachito aproximadamente de 12 años de edad. Ese muchacho se acercó y me hizo la invitación que si yo quería aceptar a Jesús en mi vida. Y pues yo dije, yo lo estoy esperando desde ayer, ¿verdad? Entonces, ahí pues yo vi cómo Dios me respondió rápido, ¿no? Porque yo creo que Él vio mis aflicciones que yo tenía hasta ese momento, ¿verdad? Amén. Tenía yo un conflicto muy grande, por la situación en la que yo me encontraba con mi familia. Entonces, en ese momento, pues yo acepto a Jesús en mi vida. Y de ahí empieza como que a acercarse más, eh, me llegaban mensajitos, por ahí una volantito, una Biblia en la mesa, donde yo iba a comer, así cositas. Entonces, para mí yo sentí que Dios ya me estaba eh, llamando de alguna forma. Eh, Conozco a una persona que me invita a una iglesia cristiana y yo voy pues con ella y me gusta. Amén. Me agrada porque pues se cantan cantos bonitos, alaban a Dios y esas cosas como que me llenaban un poquito, ¿verdad? Y decía, pero bueno, está bien, yo voy.
pero ahí se supone que yo ya había aceptado a Cristo en mi vida, pero pues estuve nada más un tiempo. En ese tiempo yo trabajaba en ese lugar y, y pues resulta que estuve como 3 meses acercándome a esa iglesia. Cuando termina el trabajo en ese lugar, pues yo me retiro y ya no busco de Dios, pierdo esa conexión. Lógico, yo todavía no comprendía muchas cosas. Sí, o sea, usted estaba en un inicio de búsqueda del Señor y realmente usted como que aún no encontraba, o sea, ya había hallado, ya había encontrado el camino, pero aún no andaba por el camino. Amén, hermano. O sea, ya habíamos visto el camino, ya nos los habían presentado, ya habíamos aceptado a Jesús, pero aún no éramos partícipes de ese camino. Amén. A mí, sí, hermano, pues lo primero que nos está compartiendo me impacta. ¿Cuántos años dijo que tenía el niño que le habló? 12 años, 12 hermano. años. 12 años. Eso es, a mí, en lo Sí, personal, me impresiona porque muchas veces uno se pone limitaciones a la edad que tiene uno, ¿verdad? Yo digo, no, estoy muy jovencito. A veces a uno le da miedo, ¿verdad? Pero Sí, sí. un niño de 12 años, de eso me impacta mucho, realmente. Pero sí, sí me gustaría, por lo menos, yo sé que usted va a hacer más preguntas, hermano. Pues, ¿cómo sabe usted que tiene 12 años? ¿Usted habla con él? ¿Qué es lo que él le dice a usted en ese momento? O sea, ¿qué es lo que... Usted nos dice que estaba esperando, ¿verdad? Ya estaba ya usted de alguna manera, su espíritu, ¿verdad? Había sido como tocado, ¿verdad? Y usted estaba buscando, pero ¿qué es lo que le dice ese niño? ¿Cómo fue realmente ese acercamiento? ¿O qué fue lo que le dijo ahí, vamos a partir de ahí y pues ya usted nos sigue Amén. contando más de su historia. sí, claro. Este muchachito llegó y me empezó a hablar de la palabra de Dios. Lógico, yo en ese momento, para empezar, no recuerdo muy bien de lo que me empezó a hablar, pero, pero como mi corazón ya estaba sensible a esa necesidad, pues cuando él me preguntó esa palabra, ¿usted quiere recibir a Cristo? Y yo rápidamente dije, sí, lo acepto. Y la verdad ya no recuerdo cómo llegó a empezar esa charla, ¿verdad? Yo lo veía así, como una charla, eh, no sabía todavía nada de evangelismo, cosas así, ¿verdad? Entonces, pues yo me sentí inmediatamente feliz, porque yo en esa noche, yo en mi casa dejé las puertas abiertas, todo ahí. Dije, pues yo fui a buscar a Dios y nada, y no encontré nada, ¿no? Entonces me aventé en mi cama, dejé la televisión prendida y dije, ¿qué me puede pasar? No me puede pasar nada, no va a pasar nada, porque estaba yo desalentado. Entonces, cuando este muchachito me dice, este, ¿quiere recibir a Cristo? Oh, yo feliz. Pero lo que me di cuenta fue que fue muy rápida la acción. Fue muy rápido mi contestación a la necesidad que yo tenía. No sé cuánto Dios tuvo esa misericordia de mí, que dijo, este muchacho o joven señor ya está muy necesitado. Yo creo que voy a tener misericordia de él porque no sabemos qué vaya a pasar mañana, ¿verdad? Sí, es impresionante. ¿Y qué edad tenía usted cuando acepta al Señor en su corazón? Yo aproximadamente tenía yo 40 años, 38 años, más o menos. No estoy tan seguro porque la verdad no recuerdo muy bien las fechas, pero aproximadamente 38, 40 años. Ok. No, eso de las fechas, creo que la mayoría de hombres, a los hombres se nos van las fechas, pero no, hermano No, Gerardo. realmente me parece impactante ahorita que me comentaba y decía la edad de este joven. Me recordé de Jeremías, cuando dice que viene palabra del Señor y el Señor le habla y le dice que él lo había escogido, que lo había santificado. Y Jeremías le responde, oh Señor, no sé hablar y soy muy joven.
Y lo impactante es que el niño que le predica, este joven que le predica a mi hermano, la edad, la diferencia de edades, eh, pues mi hermano no recuerda muy bien las palabras textuales que le ha de haber dicho el niño, ¿verdad? Pero han de haber sido unas palabras llenas de poder, donde un joven tenía la facilidad de poder hacer a un hombre ya maduro, estamos hablando de un hombre maduro con experiencia, hacer aceptar al Señor Jesús. Realmente eso por principio de cuentas me sorprende y me impacta. Dices, el Señor, ¿cómo ha de haber estado utilizando a ese joven? Realmente, como decía mi hermano Elías, a veces nos ponemos nosotros unos topes, unas bardas donde decimos, hasta aquí llego, Señor, ya no puedo más. Y a veces se nos olvida que el que habla es el Señor. Sí, ahí podemos hablar de las limitaciones que tenemos muchas veces, ¿verdad? Por temores realmente, ¿verdad? Así como incluso nuestro pastor platicaba, ¿verdad? Este domingo hablaba él y preguntaba, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se animarían a ir y hablarle del Señor a alguien que se baja de una Suburban, ¿verdad? De una camionetona, ¿verdad? Porque a veces uno, entonces en su mente dice, no, hombre, ¿qué necesidad va a tener del Señor, ¿verdad? ¿Qué va a andar queriéndolo si pues aparentemente no le falta nada, ¿verdad? O solamente uno porque a veces se limita y dice, no, es que tal vez es muy intelectual, ¿verdad? Tal vez es otro nivel socioeconómico con el que yo no tengo trato, pero aquí es lo mismo, ¿verdad? El mismo ejemplo, las edades, ¿verdad? Y bueno, uno, ¿y cómo le voy a hablar a alguien que tiene 15, 20 años más que yo? Me va a contar mi vida, ¿verdad? Si yo, Se va a acabar. sí, me va a acabar, ¿verdad? Entonces, eso es impresionante y pues al menos para los que nos están escuchando, creo que desde ya el Señor nos habla, ¿verdad? A que todas las limitaciones que tengamos para compartir la palabra del Señor, pues que las quitemos, ¿verdad? Y me impresiona porque decía mi hermano Vicente que no se recuerda casi de todo, lo único que se recuerda es de la pregunta que le hace, ¿quieres recibir al Señor? Entonces muchas veces no es de que les vayamos a dar, hablando de evangelizar, no es que les vayamos a dar un párrafo de 25 líneas, dos hojas que Un gran tengamos, tema. sí, un gran tema, dos hojas que tengamos ahí preparadas o pues un speech que nos hayamos aprendido, ¿verdad? No es, a veces es una pregunta, ¿quieres recibir al Señor? Y con eso, mi hermano Vicente llega a los pies del Señor, ¿verdad? Eso es Se muy quedó lindo, sin mi guardia, hermano. mi hermano. Sí, sí, ahora sí fue, fue esa palabra, ¿verdad? Que pues de antemano pues sabía yo que yo ya la estaba esperando, pero cuando llegó, sí, claro que sí, yo ya la estaba esperando desde ayer, decía yo, ¿verdad? Sí, amén. Realmente, o sea, ahorita que también mencionó también me recordé en programas anteriores donde hablábamos acerca, bueno, tocaba usted este tema, hermano, donde hablábamos que la gloria del joven es la sabiduría y la gloria del anciano o de las personas adultas, porque aquí en México, bueno, se puede oír feo, anciano, es la fuerza espiritual que nos da el Señor. Entonces podemos ver que a este joven tenía una sabiduría de lo alto para poder llegar y con una sola palabra. Y también yo creo que venía también con un poder del Espíritu Santo que lo venía acompañando, ¿verdad? Pero hermano, Definitivamente. retomando el tema, usted acepta a Cristo y de ahí usted empieza a asistir a una congregación. En ese momento fueron días nada más. Digamos que fueron días de invitación, fui a esos días de invitación, pero después me empiezo a alejar. Ya no sigo con ese camino, ese acercamiento a la iglesia, porque cambio de domicilio y ya no encuentro una iglesia. Para esto, pues yo creo que ya me sentía cómodo, así de rápido, hermano. Yo ya me sentía cómodo, me sentía que estaba fluyendo las cosas en mi trabajo, en las cosas de la vida. Y en ese momento me hacen un ofrecimiento de casa para obtener una casa. Por cierto, le mando un abrazo a esa persona que me ofreció la casa. Es un hermano que nos conocemos desde pequeños y él me ofrece la casa y yo se la tomo, ¿verdad? Yo la tomo. Con esto empiezo a hacer mi vida, digamos ya como cobijado con una casa, ¿verdad? Porque sabemos de antemano que en estos tiempos es muy complicado obtener un hogar, Un una casa, un patrimonio. patrimonio.
Entonces me da las facilidades para que yo pueda obtener esa casa a tanto tiempo para pagar. Y de ahí empiezo a reunirme con mi mujer, con mi esposa y mis hijos y empezamos a tener una relación, digamos que feliz, porque yo estaba separado de mi esposa. Entonces volvemos a hacer ese regreso para, para hacer vida para nosotros, para nuestros hijos, un matrimonio. Y se logra, hermano. Se logra, hermano. Pero el problema aquí pasó, lo que yo entendí al tiempo, fue que yo no me tomé de la mano de Dios. Yo me olvidé. Porque ya tenía casa, ya regresé con mis hijos, ya tenía otra vez una familia, un hogar. Y yo pensaba que hasta ahí ya iba muy bien. Pero, pero no, hermanos. Desafortunadamente yo estaba tan equivocado como, como no se imaginan. Eh, tuve la oportunidad de ir a alguna iglesia porque había invitaciones. Dios siempre está presente. Sí, amén. De alguna manera nos habla, una u otra manera, pero a veces nosotros hacemos como que, oh, sí, mañana, otro día, pasado, y no le hacemos caso, hermano. Entonces, un año estuve así, bien, aparentemente, pero después de ese año, hermano, tengo un conflicto, tengo un accidente de trabajo. Y de un día para otro cambia mi vida totalmente. Entonces, fíjense qué fuerte estuvo esto, ¿no? Porque cambia mi vida y, y yo no sé qué hacer después de mi accidente. Tuve un accidente de trabajo donde yo caigo de una altura de aproximadamente 12 metros de altura, con las condiciones como para ya no levantarme. Y Dios me da esa oportunidad, hermanos. Mi palabra que yo tuve cuando iba yo cayendo fue Dios. Yo me acordé de Dios. Y no sé, hay un versículo que yo leí en algún momento que decía yo que Él me sostendrá cuando yo me acordare de Él. Y yo recordaba apenas hace algunos días, yo encontré ese versículo, no recuerdo qué versículo es, y decía que él me sostenía en sus manos. En el hueco de su mano. Y ahí yo entendí, cuando yo caí, hermanos, cuando yo caí al piso y estaba yo vivo, estaba yo completo y con un dolor increíble, ¿verdad? Pero Él me sostuvo con sus manos, hermano. Estaba yo vivo y yo dije, pues gracias, gracias Señor, porque yo de aquí para adelante, yo ya la hice, yo así dije. Él me dio una oportunidad más de seguir adelante. Cuando salgo del hospital, yo voy a casa y iban algunas hermanas de la iglesia católica a hacer oración por mí. Y ellas me decían, usted tiene un privilegio grande. Por algo Dios lo dejó vivir todavía. Busque, pregúntele a Dios, decían. Y yo decía, bueno, le voy a preguntar. Le pregunté. Y yo decía en mis oraciones, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste vivir? Yo quiero saber. Y le preguntaba muchas veces, tenía muchísimo tiempo para estar de cierta forma en ese acercamiento con él. Pero no había respuesta, hermanos. No había respuestas en ese momento. Yo deseaba tener una Biblia también. Cuando yo estoy en cama, viene una persona que apenas si yo conocía. Y llegó a mi cama y me dijo, te regalo esta Biblia. Léela, léela. Y yo lo hice. Leía, leía, leía y nada, hermano. No le entendía yo nada. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no le entiendo nada? Bueno, lógico,
mi capacidad comprendimiento, de comprensión no es muy grande, ¿verdad? Pero, pero yo lo intentaba y leía y no encontraba resultado. Entonces tengo un hermano en Ensenada que él es cristiano y yo le hablaba por teléfono. Bueno, cuando nos marcábamos, este, él me decía, pídele a Dios, pídele a Dios comprensión, pídele a Dios que te dé el entendimiento. Y yo yo lo hacía, Señor, esto, y le pedía, y nada, hermanos, nada. Al tiempo, conozco un hermano de la iglesia que me hace la invitación aquí, a esta iglesia, a esta casa. Me hace una invitación y yo vengo y me gusta, porque, porque yo lo que vi en aquella iglesia primera que yo me había acercado cristiana, me agradó porque era algo parecido. Tenía ese, Esa presencia de Dios. exactamente, o sea, era lo que yo buscaba. Y aquí lo encontré en esta casa. Bendito Dios me abrió esa puerta. Y aquí me quedé, hermanos. Hermano, realmente, así como nos cuenta, realmente es impresionante. Perdón si estoy repitiendo impresionante, pero es que me impresiona de verdad. Me impresiona el testimonio de cada uno de los hermanos. Ahorita, por ejemplo, lo que nos comenta nuestro hermano Vicente es algo tremendo. Porque llega, acepta a Cristo y dice que obtuvo lo que quería, que era aceptar a Cristo. Y de ahí, ¿cómo podemos, como mi hermano comentaba y decía que él, desde el momento que aceptó a Cristo, empezó a sentirse pleno? Entonces hubo un cambio, ¿no? Porque si podemos ver, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces viene y le da luz, le da camino, le da vida, le revela una verdad que Jesús solamente puede dar. De ahí, Jesús es la luz del mundo. Empieza a alumbrar sus días en tinieblas y le empieza a mostrar cómo es. Y de momento mi hermano dice que por obras del destino, por obras de quién sabe quién, que sabemos quién, pero no vamos a decir su nombre, se separa nuevamente. Y después viene su accidente. Entonces, después nuevamente volvemos a buscar de Dios. Volvemos a necesitar de Él. Esa necesidad que usted mostraba en un principio, volvió nuevamente a usted. Sí, hermano. Volvió otra vez porque, pues, yo me desatendí. Yo me desatendí en ese momento. Me olvidé porque yo pensé que ya estaba fluyendo mi vida. Completo. Que ya tenía todo. Ya había regresado con mi esposa, mis hijas estaban bien, ya tenía un hogar, tenía un trabajo y de un día para otro, abajo. Qué tremendo, hermano. Me la estaba yo creyendo, hermano. Desafortunadamente estaba yo pensando con mi mente humana. No, pero es que qué tremendo, hermano, que únicamente, ahí estamos hablando únicamente de cuando aceptó a Cristo. Y únicamente aceptándolo se empezó a meter en un orden, hermano. Regresó con su esposa, su trabajo fluía, su casa estaba bien. Pero el simple hecho de desatender a Cristo, otra vez todo se viene abajo. Sí, sí, y ahorita que lo menciona, hermano, esto me impresiona porque pues a nosotros nos enseñan de la Biblia, nos enseña, tenemos los pastores, ¿verdad? Tenemos nuestras autoridades que nos enseñan y siempre nos lo ponen y nos lo dejan ver a la luz de la palabra, pero verlo ya en una persona que le pasa es diferente. ¿Para qué voy con esto? Porque nuestro pastor nos ha dicho, ¿verdad? Pues el Señor nos bendice y gloria a Dios, pero no llegues a enamorarte de la bendición, ¿verdad? Siempre nos lo dice basado en diferentes versículos en donde claro, el Señor cuando tú vienes a sus pies empieza a ordenar las cosas, te empiezas a sentir mejor, ¿verdad? Más bendecido, pero podemos llegar a caer en el error de enamorarnos de la bendición y no del Dios que nos da la bendición, ¿verdad?
puede ser, y no, pues no, yo no sé, pero podría ser que esto, y nos pase a todos, Sí. ¿verdad? No es, ahorita estamos hablando del testimonio de mi hermano Vicente, pero a todos nos ha pasado. Y, pero también algo interesante, y aquí me estoy desviando un poquito del tema, pero me impresiona de que siempre le llegaba la palabra a tiempo, mi hermano Vicente, ¿verdad? Usted se preguntaba de algo, quería una Biblia y le llevaron una Biblia, ¿verdad? Usted quería conocer al Señor al siguiente día, pues ahí está el niño tocándole a la puerta, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el Señor siempre le responde a usted, pero a lo que voy es de que, así como dice de Job, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Job? Que dice que él nunca le atribuyó despropósito a Dios. Imagínense llegar a ese punto, ¿verdad? A ese nivel de que aunque a uno le estén pasando, como dice nuestro apóstol, el Niágara en bicicleta, ¿verdad? Aunque uno esté pasando un montón de dificultades, a veces lo primero que hace uno es, ¿por qué, Señor, verdad? Pero confrontando al Señor, no es como, Señor, pero enséñame, ¿verdad? Lo primero que hace uno muchas veces es, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a este que no ha venido a la iglesia, verdad? Pero Job llegó a ese nivel de decir todo lo que le pasó y nunca le atribuyó despropósito a Dios. Eso es impresionante, ¿verdad? Y pues de alguna manera lo veo a mi hermano Vicente que siempre le llegaba la palabra y usted le empezaba, le dijeron lea la palabra, ahí estaba mi hermano Vicente leyendo la palabra, ¿verdad? Le dijeron busca al Señor, pues ahí se metió a buscar al Señor, pero también muestra un poco de, pues de obediencia, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo en su testimonio, pero si lo traemos a lo individual de cada uno, muchas veces está el pastor diciéndonos, tienes que hacer esto, ¿y será que lo hacemos, verdad? ¿Será que lo hacemos o será que no lo hacemos? Es el tema que estábamos viendo, ¿se recuerdan? El día lunes, el tema de la sujeción, ¿verdad? Sujetarnos a lo que nos han dicho, porque aunque a uno no entienda en ese momento el porqué de las cosas, si uno se sujeta posteriormente, uno va a ver la bendición, ¿verdad? Entonces, mi hermano Vicente, pues vamos a continuar con su testimonio, que realmente va a ser de mucha bendición, creo que para todos nosotros. Amén, amén. Continuar con este testimonio que es de gran poder, yo creo, y de gran edificación para muchos de nosotros, hermanos. Pero después de este breve corte, hermanos, amén, en un momento regresamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir en tu presencia. Déjame sentir tus manos. Quiero habitar junto a ti. Confiado estaré, yo sé que volverás por mí, Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor, solo quiero adorar. Amén, bendiciones, amados hermanos, estamos de vuelta. Estamos muy impactados realmente con este testimonio de poder de mi hermano Vicente. Es increíble todas las maravillas que el Señor empezó a hacer. Empezó aceptando al Señor Jesucristo, empezó a ver la misericordia del Señor Jesucristo. Después yo creo que todo lo que pasa cualquier hermano, ¿verdad? Un apartamento, momento, bueno, se aparta uno un poco, un momento del Señor y después vuelve a venir el Señor insistiendo como un buen padre. Hijo, regresa y hasta la fecha hoy el hermano aquí presente con su gran testimonio. Qué bendición del Señor, ¿verdad, hermano Elías? Amén. Sí, sin lugar a dudas, pues al final de cuentas uno de los testimonios aprende, ¿verdad? Uno aprende muchas cosas que tal vez uno ya cometió o hasta ahorita, ¿verdad? A punto de cometer. Entonces digo, bueno, no, aquí me detengo, ¿verdad? Aquí me detengo porque ya sé de alguna manera el testimonio de mi hermano y aquí está la Biblia, ¿verdad? Para guiarnos de alguna manera. Entonces, tomando pues un versículo, vamos a darle lectura a un versículo. Estamos escuchando el testimonio de mi hermano Vicente, vamos a regresar a ello. Pero
pues es un versículo que creo que tal vez la mayoría hemos escuchado, pero muchas veces no le prestamos la atención debida, ¿verdad? Y peor aún que no lo ponemos por práctica, que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pues no solo escuchar, no solo leer, sino ir y poner en práctica lo que leemos, ¿verdad? Entonces, vamos a darle lectura a Romanos capítulo 10, verso 14, que dice, ¿cómo pues? Y esto está relacionado al testimonio, no nos estamos desviando. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Verdad? Desde aquí nos podríamos detener en la primera pregunta, ¿verdad? Pero vamos a continuar. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, de alguna manera, pues para eso está la obra del Señor, los obreros, ¿verdad? Aquellos que el Señor pues los ha enviado, ¿verdad? De alguna manera a evangelizar, ¿verdad? ¿Por qué? Para que ellos puedan llevar la palabra a aquellos que no han oído de Dios. Y esto realmente uno, a su mente humana, uno diría, pues ¿quién a este año 2023, con la tecnología que tenemos, con las redes sociales que tenemos, uno humanamente pensaría, no hay nadie que no conozca de Dios? No hay nadie que no haya escuchado siquiera una vez de Dios, ¿verdad? Pero impresionantemente tal vez aún lo hay, ¿verdad? Y aquí, perdón que tome un poquito del tiempo en la palabra, pero justamente nosotros acabamos de tener la oportunidad de ir a evangelizar, ¿verdad? Tuvimos una salida para hacer la obra del Señor en cuanto al respecto de evangelismo. Fuimos allá a Zacatlán, ¿verdad? Y ahí estábamos, nosotros fuimos a un parque, un pueblito, un poblado, y encontramos gente que realmente fue muy lindo, ¿verdad? Porque la gente muy abierta, nada grosera, ¿verdad? Que hay veces que uno quiere hablarle a alguien y dice, no, ahorita no, gracias. Como que uno les estuviera vendiendo un producto, a veces pareciera, ¿verdad? Pero no, ellos no. Ellos, sí, yo quiero escuchar, ¿verdad? Incluso, pues les cuento esto porque llegué con un joven, ¿verdad? Y le decía, mira, ¿a ti ya te han hablado alguna vez del Señor? Y pues solo hacía con su cabeza, ¿verdad? No me respondía nada, sin ser grosero, pero no me respondía. Yo le decía, no sé si en algún momento te han hablado de Dios. Y él me decía, no. Y yo en ese momento chocó conmigo porque yo dije, no, para mí no puede ser de que nunca le hayan hablado de Dios, ¿verdad? Entonces yo le preguntaba, ¿de verdad nunca te han hablado de Dios? Y me dice, no, me dice. Entonces yo le pregunto, ¿verdad? O sea que no conoces quién es el Señor Jesús, quién es Dios, no sabes que hay un Salvador. Empieza uno, ¿verdad? De alguna manera, hablar una conversación. Y él me dice, no. Y yo le digo, pues tienes unos minutos para que te pueda hablar. Y me dice, sí, en lo que pasa mi combi, pues te voy a escuchar, ¿verdad? Y yo, ay, señor, que su combi se le pinche un neumático, ¿verdad? Para que no venga rápido. Pero a lo que voy es de que un joven yo le calculo unos sus veintitantos, ¿verdad? Porque se miraba casi de mi edad, de que tal vez sí había escuchado la palabra Dios, pero nunca le habían explicado quién es Dios, nunca se lo habían presentado de alguna manera, y es lo que dice aquí, ¿cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Verdad? Y dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea que entonces, hermano, y lo contextualizamos con aquel versículo que vimos también el día lunes acerca de los obreros, ¿verdad? Que la mies es mucho, es decir, el trabajo es mucho y los obreros son pocos, ¿verdad? A pesar de que nosotros miremos un montón de cristianos, si lo podemos llamar así, ¿verdad? A pesar de que veamos tantos, hay muchos que todavía no se han activado en el tema de ir y predicar acerca del Señor Jesús, ¿verdad? De ir y compartir, de ir y evangelizar. Al final de cuentas, evangelizar es contar quién es Dios, ¿verdad? De alguna manera eso es presentárselos a aquellos que no han oído. Y pues esto fue lo que le pasó bueno, a todos nos ha pasado, pero ahorita hablando de mi hermano Vicente, un niño llega de 12 años, se acerca, le presenta el plan de salvación, mi hermano Vicente acepta. Luego él nos contaba de que se aparta un tiempo, ¿verdad? A eso podemos hablar otras cosas que muchas veces uno sí acepta al Señor y gloria a Dios, pero a veces es un momento de emoción, ¿verdad? Más no de convicción. Entonces, hermano Vicente, llega un tiempo en donde usted se emociona y nos dice, ¿verdad? Usted empieza a ir a la iglesia, pero solo es un tiempo porque usted se emociona con la bendición, empiezan a salir bien las cosas, pero llega un momento en donde usted, el Señor, lo tiene que convencer, ¿verdad? De que Él es real, llega a convencer su corazón de que lo tiene que buscar de alguna manera, ¿verdad? Si nos puede compartir. Sí, claro, pero fíjese, hermano, que esa emoción fue porque se restaura de cierta forma mi matrimonio y mi familia. Entonces, después de ese momento, pues uno se siente como que las puede todas, ¿verdad?
Pero fíjese que no es así, ¿verdad? Porque cuando yo vengo a la iglesia y empiezo a escuchar la palabra, ahora sí empiezo a escuchar la palabra. Yo no conocía de la palabra, yo no sabía nada, tal vez no me sé un versículo o así, ¿verdad? Pero la alcanzo a comprender y Dios me da ese privilegio de comprenderla, hermano. Me da ese privilegio de comprender de su palabra y, y de tener ese temor a Dios, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando uno empieza un poquito a comprender de la palabra, nosotros, nosotros como humanos nos empezamos a sujetar a algo. Empiezo a congregarme y me bautizo en esta iglesia, hermano. Bendito Dios, después de mi bautizo, yo empiezo a comprender de su palabra en la Biblia. Empiezo a leerla y la empiezo a comprender. Y dije, ¿qué está pasando aquí, verdad? Pero como dice la palabra, ¿verdad? Ahí, cuando después de bautizarnos, yo empiezo a comprender. Yo empiezo a comprender la palabra de Dios. Poquito, ¿verdad? Porque soy lento de aprendizaje. Pero entonces yo veo un cambio, empieza el cambio en mi vida cuando yo empiezo a comprender de la palabra. ¿Por qué? Porque a esta casa viene nuestro pastor y de ahí es un parteaguas en mi vida que cambia todo, porque Él nos viene a llenar de palabra, de alimento para satisfacernos hasta no más poder. Ahí cambia muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios utiliza a nuestro pastor grandemente. Y nosotros empezamos a recolectar, a recolectar esa enseñanza, esa palabra de nuestro pastor. Y yo en este caso, pues yo me empiezo digamos, a sujetar al orden de la iglesia, a la casa, como hijo de esta casa. Y los privilegios, hermanos, son impresionantes. ¿Por qué les hablo de estos privilegios, hermanos? ¿Por qué? Porque ese privilegio que yo sentí cuando yo llevo la palabra a la primera persona, que a la fecha de repente lo veo por ahí lejos y le digo, ¿quieres aceptar a Cristo en tu vida? Y me dice, sí. Impresionante. Ese día no me importó que toda la gente me viera en el mercado, hermanos. Ahí yo dándole, ahí y toda la gente mirándome, pero yo metido en lo mío. Dios, y ahí estamos, los tres, ¿verdad? Él recibiendo a Cristo en su vida y yo feliz, hermanos. Eso para mí empezó un cambio en mí, ese sentimiento, no sé cómo llamarle, emoción, satisfactoria, gozo. Es un gozo impresionante, hermanos. Aún así, a pesar de que yo veo que el Señor anda un poquito alejado y así, pero aún así yo dije, pues yo me gozo, ¿verdad? Ya está la semilla. Sí, hermanos. Entonces, pero ahí no queda todo, ¿verdad? Ahí lo importante es que no fue uno, ¿verdad? A veces empezamos con uno y digamos que se me empieza a soltar la lengua, ¿verdad? El Señor pone carbón encendido en tu boca. Bendito Dios, hermano. Que entonces, pues ya estoy en un lugar, donde hay mucha gente y empiezo a hablar de Dios. Al vecino, al otro vecino, vienen personas y empiezo a hablarles de Dios. Sin que yo, digamos, me esfuerce tanto, ¿verdad?
al poco conocimiento que tenía yo les empiezo a hablar y me aceptan, bueno, aceptan a Cristo. Y yo dije, un alma más para Dios, ¿verdad? Amén, hermano. Realmente estoy anonadado, ya le cambié impresionante, hermanos. Estoy anonadado porque cómo todo empieza, cómo todo empieza por un niño que se atrevió a evangelizar, lo que leíamos en Romanos, ¿no? ¿Cómo oirán? ¿Cómo conocerán? ¿Cómo sabrán? ¿Cómo creerán si nadie les habla, si nadie les predica? Y este niño se atrevió a hablar. Se atrevió a lo mejor nada más a abrir su boca y que el Señor la llenara, que es lo que hemos visto en estos tiempos, hermano. Eh, Se hace la obra. Y esa obra deja la semilla, como decíamos hace un momento, como decía usted. Y ahorita es impresionante que esa semilla empiece a dar fruto. Y que eso mismo que el niño empezó, ahora está empezando en la vida de mi hermano. Realmente esa pequeña pregunta de, ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿No, mi hermano Elías? Sí, de verdad que a mí me gusta mucho escuchar los testimonios y ahora con lo que nos comparte mi hermano Vicente, vemos grandes cosas que el Señor ha hecho en su vida, pero todo está plasmado en la Biblia, porque cada vez que él hablaba, yo decía, wow, ese es el versículo aquel y ese es el versículo aquel, ¿verdad? Porque pues aquí hablamos de lo que siempre hablamos del círculo, ¿verdad? Virtuoso, ¿verdad? De que lo que nosotros recibimos, ahora vamos a poder dar. Y usted de alguna manera, como usted dijo desde un principio, el Señor tuvo misericordia de usted. El Señor le dio misericordia. Ahora usted de alguna manera pues ya corresponde con los dones que hemos visto, ¿verdad? Los frutos, don de misericordia es de ahora ir y compartir de lo que usted ya recibió. Ahora usted puede ir y dar, ¿verdad? Es un círculo virtuoso en donde hermanos y amigos que nos están escuchando, el Señor seguramente a ti ya te dio también varias cosas o muchas cosas, ¿verdad? Pues ya no nos podemos quedar con eso, ¿verdad? Si el Señor a ti te ha dado mucho, ahora es el momento de que vayamos y lo entreguemos, ¿verdad? No nos podemos quedar, no, esto es solo para mí, ¿verdad? No, ya, yo ya recibí, ahí me quedé. No, ahora mi hermano Vicente nos cuenta que ahora el Señor abre su boca, pues su lengua, ¿verdad? Se desata y ahora él va y comparte de la palabra del Señor. Pero otra cosa que él mencionaba, que pues no es porque sea mi papá, es porque es la autoridad que enviaron acá, ¿verdad? Pero él empieza y dice, yo me sujeto, ¿verdad? Usted decía, ¿verdad? Usted se sujeta ahora a lo que, pues de alguna manera su autoridad, su apóstol, su pastor, ¿verdad? Y hablando proféticamente, ¿verdad? El pastor le da, ¿verdad? Y usted ya empieza a recibir como otro alimento, si se puede decir así, ¿verdad? Usted empieza a recibir otras cosas, pero algo importante, que es lo que dice aquí, Romanos 10, de 10:14 leímos, ahora 10:15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? O sea que de alguna manera, usted tal vez antes lo pudo haber hecho, ¿verdad? Pero aún no había sido enviado. Pero ahora viene el pastor, ¿verdad? Viene la cobertura y dice, bueno, ahora te envío, porque así nos hizo con cada uno de los que estamos aquí. Viene el pastor y dice, bueno, vayan a un parque y hablen de parte del Señor, no con el propósito de traerlos a la iglesia, porque hemos ido a lugares lejos, es con el propósito de que conozcan al Señor, ¿verdad? Pero Él ya nos envía. O sea que ahí hay otra bendición, un misterio revelado, que es el ser enviados, ¿verdad? El hecho de que a uno lo envíe, ya uno va con otra autoridad, ya va uno con otro poder, si se puede llamar así, porque tenemos cuota de poder por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice aquí, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, ¿verdad? Y eso es más impresionante todavía, porque entonces somos enviados y ahora como ya somos enviados, nuestros pies se vuelven hermosos, ¿verdad? Nuestro caminar, ¿verdad? Si trae físicamente, tal vez no sé si se puede aplicar, ¿verdad? Con todo, ¿verdad? Porque ahí se puede ver físicamente otras cosas, ¿verdad? Pero espiritualmente, nuestro caminar ahora se vuelve diferente, ¿verdad? Se vuelve hermoso, en donde ya nosotros podemos ir caminando y cada que vayamos caminando, ¿quieres conocer al Señor? ¿Quieres conocer al Señor? Aquí, por allá, ¿qué es lo que empieza a hacer mi hermano Vicente, ¿verdad? Que usted es enviado y es parte también del testimonio que es lo que queremos compartir hoy, ¿verdad? Sí, amén, hermano. Fíjese que yo estoy felizmente agradecido con Dios por tanta gracia que ha tenido
en mi vida hasta este momento. Como lo mencionaba, hermano, nosotros nos sujetamos a una autoridad y en este caso, pues a nuestro pastor y a nuestra cobertura, ¿verdad, hermano? Que tan importante que es. ¿Por qué? Porque ahora con delegación de nuestro padre, de nuestra cobertura, de esos 5 ministerios, ¿verdad, hermanos? Cuando ahora tuve bueno, no es un problema, ¿verdad? Mi papá está un poco enfermo. Para esto yo me voy a despedir de él porque eh, su problema, digamos, mm, físico, ya es grave su estado. Pero entonces vengo con nuestro pastor y le digo, ¿me da permiso ir a ver a mi papá? Y él me delega y me dice, me da la cobertura y me envía a casa a ver a mis papás. Y así como él me dijo, yo voy y lo cubro a mi papá en el nombre de Jesús. Y yo cuando lo vi a mi papá, pues estaba muy delicado, muy delicado. Y yo empiezo a orar y a orar por él. Ahí en casa había otro hermano, hay otro hermano que también es cristiano. Entonces, entre los dos, vamos a orar por él, vamos a orar por la familia. Entonces, la situación aquí es cuando yo voy a orar por mi papá, voy a despedirme de mi papá y resulta que Dios me utiliza de otra forma, porque ya estando los familiares ahí juntos y yo les empiezo a predicar y me empiezan a aceptar a Cristo en su vida, hermanos. Primer día, 2, 3 personas, 3 familiares. Y después, algunos otros más. Otro día y otro día más. Entonces, yo feliz, hermanos. Ya no me esperaba yo. Yo no esperaba tanta bendición, ¿verdad? Porque había orado yo por mi familia. Yo los había puesto en oración, hermanos. Pero yo no sabía, como al principio, ¿verdad? Yo mencionaba, yo no sabía cuán rápido Dios me iba a contestar. Los puse en oración y créanme, hermanos, que no fue así de día con día y todos los días, así, ¿verdad? Entonces yo me acordaba y oraba por ellos. Señor, por favor, tómalos en cuenta, toca sus corazones. Pero no era así como que tan intenso, ¿verdad? Y a veces lo que sí hacía era por mis hijas. Lo hacía por mis hijas. Y cuando veo esta situación, hermanos, Dios me responde de otra forma. Primero mi familia, mis cuñadas, mis hermanos, la familia de mis papás, ¿verdad? Mi primera familia. Y entonces yo me quedo sorprendido porque Dios me contesta de esa forma. Cuando veo que son varios hermanos. Y yo entendí, hermanos, que esa delegación que papá, nuestro pastor, no, me había dado, yo fui como con una energía altamente de otro nivel. Yo así me sentía, hermanos. Entonces yo decía, digamos que yo me la creí y dije, yo vengo delegado por nuestro pastor. Y así como me dijo, yo llegué y me sentía otro nivel, hermanos. Por gracia de Dios, muchos aceptaron en mi familia a Jesús en su vida. Y yo me quedo impresionado. ¿Por qué? Porque dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo Dios hace las cosas? Y no como yo quiero, ¿verdad? Si no fue
como Él, a su tiempo. Impresionante me quedé, hermanos. Como esta palabra que vendría siendo la gran comisión, se hace vida en nuestras vidas. Porque realmente empezamos con una predicación, bueno, con un niño evangelista, con un niño que está haciendo esa gran comisión, evangelizando a un Señor, y resulta que ahora mi hermano termina llevando la palabra a su familia. Y se me vino a la mente el texto que nos comentaban hace un momento, a donde decía, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, Hechos 16:31. Realmente podemos ver la respuesta y la gracia, la misericordia del Señor, que al nosotros aceptar, tal vez vinieron padecimientos un poquito antes de todo esto, pero al aceptar todo esto, hermano, toda la gran bendición que venía detrás, ¿no? Ese versículo, hermano, yo lo creí. Yo lo escuché en algún momento y lo creí. Cree en Dios. Cree en Dios y tu casa será salva, ¿verdad? Tú y tu casa serás salva. Entonces yo lo creí, no nada más para mi casa, aquí en mi casa en Puebla, ¿verdad? Dije, no, yo creí con toda mi casa, Toda su con familia. papás, familia, primos, sobrinos, hermanos. Y yo los empecé a bendecir en el nombre de Jesús y que les tocara su corazón. Y de repente muchos aceptaron a Cristo en su vida. Qué tremendo, hermano Elías. Sí, esto es impresionante. Es que como les digo, es la vida de mi hermano Vicente plasmada en un montón de versículos, ¿verdad? O al revés, no sé cómo se podría decir, pero justamente lo que usted dice en este pasaje del carcelero, ¿verdad? Que uno empieza a leer la narración y uno como que de algún manera, de un momento a otro, pum, se me desvía la familia porque era algo personal, ¿verdad? Era primero con el carcelero, ¿verdad? Era un hombre, pero luego viene y lo que usted decía hace un momento, los 5 ministerios, porque los 5 ministerios, reconocerlos a ellos, solo con reconocerlos ya es una bendición muy grande, porque ellos vienen con otro chip, otra forma de pensar que uno a veces no, porque por ejemplo, si uno, o por lo menos yo me pongo de ejemplo a mí, a veces yo cuando le hablo a las personas les hablo a ellos, ¿verdad? Tú vas a ser salvo y tú estás, pero como ellos no vieron solo lo vieron a él, vieron a todos los que estaban detrás, ¿verdad? Y le dijeron, tú, pero todos los que están ahí contigo, toda tu casa van a ser salvos. Pero ¿qué tenía que hacer? Creer en el Señor, que es lo que hizo mi hermano Vicente, ¿verdad? Él cree en el Señor, confiesa su nombre, empieza a buscarlo y ahora su familia, por la misericordia del Señor, empieza a caer rendida a los pies del Señor, ¿verdad? Y después dice aquí en la narración, dice que empiezan a hacer heridas sus enfermedades y al final de cuentas todo lo que tenían mal empiezan a ser sanos, ¿verdad? Los 5 ministerios, se puede decir así, el pastor, la autoridad, empieza de alguna manera el Señor a orar por ello y la casa empieza también a recibir, pues, no solo la salvación, sino también ahora sanidad, ¿verdad? Empieza a recibir un montón de beneficios que son por medio de la sangre de Cristo. Empieza a extender la bendición. Se empieza a orar, a ver frutos. Y dice que toda su casa, y él se gozaba de ver a toda su casa, que ahora recibía al Señor. Y ahora esto se viene y se multiplica, porque se recuerda que es lo que hemos estado viendo. Fructificad, según Génesis capítulo, ¿qué es? 28, fructificad, multiplicad. Entonces ya dio frutos, ahora se multiplica. Y ahora, si lo creemos, cada uno de los familiares de mi hermano Vicente, ahora ellos van a dar fruto y ahora se van a ir a multiplicar a otros lados, ¿verdad? Amén. Y así es, así es la palabra del Señor, es muy linda. Bueno, quisiéramos seguir platicando, ¿verdad? Pero Sí, ya no. se nos va acabando el tiempo. Entonces, mi Realmente. hermano Vicente, pues vamos a darle el tiempo para que usted pues termine de dar el testimonio, ¿verdad? Su testimonio y pues pueda hablarle a aquellos que nos están escuchando, que tal vez han perdido la esperanza con su familia, que usted les pueda dar el mensaje, ¿verdad? Sí, De claro. salvación. Claro que sí, hermanos, pues miren, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Yo les exhorto que no se desanimen, que no pierdan la fe, que hay un Dios que está presente. Cuando nosotros lo reconozcamos, ¿verdad? Creamos que Él es nuestro Salvador y que Él resucitó
de los muertos, ¿verdad? Para salvación nuestra. Cuando nosotros reconocemos a nuestro Padre, Él volteará a vernos y nos reconocerá como hijos. Entonces, en ese momento nos daremos cuenta que, que está Él siempre con nosotros, que hay una salvación, que no nos perdemos, que Él con todo su amor que tiene, infinitamente grande su amor, nosotros estaremos con Él cuando nosotros lo reconozcamos. No perdamos el tiempo. Hoy es el momento para que volvamos a Él, para que reconozcamos que gracias a Él somos salvos y que tenemos perdón de nuestros pecados. Tenemos que reconocerlo. Hoy es el momento porque, porque nuestra necesidad es grande y solamente en Él estaremos en buenas manos, ¿verdad? Estaremos salvos. Sabemos de antemano que los problemas siguen, ¿verdad? Pero con Él serán las cosas más fáciles, hermano. Amén, amados hermanos. Es muy, muy hermoso todo el testimonio que nos acaba de comentar mi hermano Vicente. Vamos a levantar una oración, hermano. Amén, así es. Vamos a pedirle al Señor que creo que la atmósfera se está dando para tal vez alguien que nos está escuchando ahora, que tal vez nunca la había escuchado, pero tal vez si ya la habías escuchado y te habías endurecido y no habías querido abrir la puerta de tu corazón por tantos problemas tal vez, pero hoy vemos un testimonio aquí con nuestro hermano de que tuvo un accidente y que lo pudo matar, ¿verdad? Pero él aquí está y su familia y todo lo que nos contó él. Entonces, sabes que tú no estás solo. Tal vez lo que tú te está pasando piensas de que a nadie más le pasa, pero sí, hay muchos más que están sufriendo también, que tienen muchos problemas, pero hay una única salida y esa salida es Cristo. Hay una única persona, un único Salvador que te va a ayudar en todos estos problemas, situaciones por los que estés atravesando, así como le ayudó a mi hermano Gerardo, así como le ayudó a mi hermano Vicente y así como me ha ayudado a mí, a ti también te va a ayudar. Así que si tú estás dispuesto a abrir hoy la puerta de tu corazón, a aceptar al Señor en tu corazón y Él que te entregue la salvación y todos los beneficios que vienen, pero primeramente la salvación y que Él entre a tu corazón. Así que, pues repite con nosotros esta oración para que Él entre en tu vida y te aseguro que de esa decisión no te vas a arrepentir, porque mi hermano Vicente ahora le pregunto, ¿se arrepiente de la decisión que tomó de seguir al Señor? No, hermano. De ninguna manera, ninguno de nosotros nos arrepentimos, porque ahora todo es de gloria en gloria. Amén. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos entregaste, esta hora, Señor, que tú nos permitiste estar compartiendo de tu palabra, Señor. Y hoy te pedimos que aquellos que en este momento quieran hacer esta oración de fe, Padre, y recibirte en tu corazón, que tú puedas entrar a ellos. Si tú que tú nos estás escuchando quieres hacer la oración, puedes repetir con nosotros. Señor, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Hoy reconozco que soy pecador y te abro las puertas de mi corazón para que tú entres en él, para que tú hagas morada en mi corazón y en mi vida. Te pido, Señor, que tú perdones mis pecados, que perdones mis iniquidades y mis transgresiones, y que ahora tú me des ese regalo de la salvación eterna, que tú me inscribas en ese libro de la vida, por favor, Señor, y que ahora yo pueda gozarme solamente en ti. Te damos gracias, Padre, por esta bendición que tú nos has entregado. Bendigo en la vida de mis hermanos y de todos aquellos que nos escucharon en esta tarde. Les bendecimos. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.